Donde hoy se levanta la Plaza La Concordia en Caracas, hubo una construcción que inspiraba miedo con solo escuchar su nombre. Un lugar donde los muros no solo encerraban cuerpos, sino que también sofocaban ideas y esperanzas. Durante casi un siglo, aquella prisión fue sinónimo de represión, tortura y muerte. Se la conocía simplemente como la Rotunda. La historia comienza en 1843, cuando la Diputación Provincial de Caracas ordenó la construcción de una cárcel pública. El edificio debía levantarse al sur del Hospital de Caridad de Hombres y el presupuesto máximo fijado fue de 75.000 pesos, según los planos elaborados por el agrimensor público Manuel Florentino Tirado y el alarife José Francisco Herrera. Las obras iniciaron en 1844, bajo la presidencia de Carlos Sublet, y una década después, en 1854, el proyecto fue concluido durante el gobierno de José Gregorio Monagas. No era una prisión común, su diseño estaba inspirado en el panóptico, un modelo ideado por el filósofo inglés Jeremy Bentham a finales del siglo XVIII. El panóptico era un concepto revolucionario, un edificio circular que permitía vigilar a todos los presos desde un único punto central. La lógica era simple. Desde el centro, un guardia podía observar todas las celdas, mientras que los prisioneros nunca sabrían con certeza si estaban siendo observados. Era el poder de la vigilancia invisible. Así, nació la prisión, que por su forma circular sería conocida para siempre como la Rotunda. El edificio tenía una superficie de 1.100 metros cuadrados. En su interior, un patio circular de 24 metros de diámetro. Estaba rodeado por 2 pisos de calabozos. En total, eran 24 celdas de apenas 2 por 3 metros, separadas por gruesos muros de mampostería. La entrada principal daba paso a un cuerpo frontal, con cuartos para los guardias y algún servicio básico. En los extremos, estrechos pasillos de inspección servían para el control de los prisioneros. Pero lo más terrible estaba en las esquinas del edificio, espacios triangulares que con el tiempo fueron adaptados como calabozos. Uno de ellos sería tristemente célebre, el Calabozo del Olvido. En ese lugar, los reos eran confinados durante meses enteros en la más absoluta oscuridad. Allí el silencio era tan profundo que muchos perdían la razón. Con el tiempo, la prisión original, conocida como la Rotunda Sur, fue completada en 1881 con una nueva estructura idéntica, la Rotunda Norte, diseñada por el ingeniero Roberto García. La maquinaria del encierro estaba lista. Durante sus primeros años, la Rotunda recibió tanto a delincuentes comunes como a militares procesados, pero fue a partir de los gobiernos de Cipriano Castro y sobre todo de Juan Vicente Gómez, cuando la cárcel alcanzó su mayor notoriedad. Convertida en símbolo de represión, la Rotunda se convirtió en el destino final de opositores, intelectuales, militares y sacerdotes que se atrevieron a desafiar a la dictadura. Quienes ingresaban a sus muros sabían que pocas veces se salía con vida. La Rotunda no era solo una cárcel, era una sentencia. Los testimonios de la época describen prácticas de tortura que hoy resultan inimaginables. El cepo de campaña, que inmovilizaba a las víctimas en posiciones insoportables. Las colgadas, donde los presos eran suspendidos por las muñecas durante horas hasta perder el conocimiento. El tortol y el asial, instrumentos que causaban dolor físico y humillación. Los grillos, pesadas bolas de hierro atadas a los pies que impedían caminar. Y el apersonamiento, un suplicio que dejaba cicatrices de por vida. Pero la crueldad iba más allá. En ocasiones se añadía veneno o vidrio molido a los alimentos de los prisioneros, una tortura silenciosa que lentamente deterioraba sus cuerpos. En la Rotunda, la muerte podía llegar en cualquier momento, de cualquier forma. Entre las figuras que padecieron el infierno de la Rotunda destacan nombres fundamentales de la historia venezolana. Román Delgado Chalbó, militar y político,
Permaneció confinado allí durante 14 años, hasta el final de sus días. José Rafael Pocaterra, escritor y periodista, dejó uno de los testimonios más desgarradores en su obra Memorias de un venezolano en la decadencia, donde describió con detalle los horrores vividos tras las rejas. Incluso miembros del clero sufrieron el rigor de la prisión. Los sacerdotes Mendoza y Monteverde fueron engrillados por su oposición al régimen. La Rotunda fue, en definitiva, un lugar donde se buscaba quebrar no solo cuerpos, sino también conciencias. En 1927, el entonces secretario de la Presidencia, Francisco Batista Galindo, impulsó una amnistía que llevó al cierre temporal de la cárcel. Pero apenas un año después, en 1928, la Rotunda volvió a abrir sus puertas para recibir nuevamente a opositores políticos. El ciclo de dolor continuó hasta la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935. Fue entonces cuando el general en jefe, Eleazar López Contreras, sucesor en la presidencia, decidió poner fin a la siniestra historia del lugar. En 1936, la Rotunda fue demolida. En su lugar se construyó la Plaza La Concordia, un símbolo de reconciliación entre los venezolanos, un gesto necesario, pero que no alcanzó a borrar la memoria de lo ocurrido en ese espacio. Hoy, quienes pasan por la Plaza La Concordia difícilmente pueden imaginar que bajo sus pies existió uno de los lugares más temidos de Venezuela, un espacio donde la represión se convirtió en política y la tortura en rutina. La Rotunda es recordada como un infierno circular, un panóptico del dolor en el corazón de Caracas. Sus muros fueron derribados, pero la historia permanecen vivas en la memoria colectiva. Porque recordar no es solo un acto de justicia, es la manera de resistir al olvido. A vista de pájaro, como dos anillos que quisieran simular los trágicos grillos que otrora sirvieran de castigo a los presos de Venezuela, aparece en el corazón de Caracas la Rotunda, el tétrico edificio que sembró destrucción y muerte en épocas pasadas, hasta que en enero del presente año fue decretada su demolición.